Bueno, mientras la tensión bélica no remite y de nuevo las fuerzas ucranianas y los separatistas de Donbass se cruzan acusaciones de violación del alto al fuego, el Ministerio de Defensa ruso acaba de informar que mañana sábado tendrán lugar ejercicios de tiro de misiles nucleares en distintos entornos, polígonos de prueba e incluso en el mar. Estas nuevas maniobras estarán supervisadas directamente por el presidente Vladimir Putin e involucrarán, según la dirección castrense, a la región militar sur y a navíos de guerra de las flotas del Mar Negro y del Mar del Norte. Las pruebas prevén el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero capaces de portar carga nuclear. La nota de defensa indica que el 19 de febrero, o sea, mañana, bajo la dirección del comandante supremo de las Fuerzas Armadas rusas, o sea, Vladimir Putin, se organizará un ejercicio planificado de las fuerzas de disuasión nuclear estratégicas. Rusia lleva meses organizando maniobras militares tanto en tierra como en el mar. Muchas de ellas son conjuntas con países como China, como Irán o Bielorrusia, en donde desde el pasado día 10 y hasta el domingo se desarrollan ejercicios a gran escala con empleo de fuerzas terrestres, divisiones blindadas y todo tipo de aviones y helicópteros. Las tropas que todavía tiene desplegadas junto a la frontera con Ucrania y que, según informaciones del Ministerio de Defensa, empezaron a ser retiradas el pasado martes, también forman parte de un gran dispositivo de maniobras, de acuerdo con las declaraciones del Kremlin y del Ministerio Exteriores ruso. Hoy se informa del regreso a sus acuartelamientos de más unidades procedentes de Crimea. Otro tren militar con personal y material perteneciente a unidades de tanques del ejército de la región militar oeste regresó a sus bases permanentes en la región de Nizhny Novgorod, señala el comunicado del Ministerio de Defensa, subrayando que estos destacamentos estarán ahora lejos de la frontera con Ucrania. Pero este aparente repliegue se produce mientras se agrava la situación en la línea de contacto que separa a las tropas ucranianas de las fuerzas rebeldes de Donbass, de acuerdo con lo establecido en los acuerdos de Minsk del 2015. Kiev ha denunciado 20 violaciones de la tregua militar que las autoridades de los dos enclaves prorrusos habían respetado el día 27 o hasta el 27 de enero pasado. El jueves resultó alcanzada por disparos, la artillería, por los disparos de artillería, de esto lo informábamos ayer en este espacio todavía antes de las 10 de la mañana, una guardería infantil en la localidad de Stanitsa Luganska, en la parte de control ucraniano, aunque sin causar víctimas. Decía esta mañana, hay 2 mujeres heridas, pero nada graves. Sin embargo, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sostiene que el jueves se violó el alto el fuego 189 veces en Donetsk y 402 en otra región que hace frontera con esta, que es Lugansk. El conflicto Ucrania-Rusia, repito, escala y la amenaza de una invasión a territorio ucraniano por parte de fuerzas rusas sube de tono. Estos ejercicios de tiro con misiles nucleares bajo la supervisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rusas, Vladimir Putin, es una nueva amenaza al mundo, como ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y bueno, vamos hasta Washington, D.C. Ahí se encuentra nuestro muy querido y admirado colega Armando Guzmán.
corresponsal de Azteca en Washington, en la capital de los Estados Unidos. Mi querido Armando, te saludo y bueno, pues crece la tensión y el presidente Joe Biden mantiene su hipótesis de que en cualquier momento las tropas rusas van a invadir Ucrania. Se sabe que hay una petición, claro que esto también se maneja a nivel de hipótesis de China para pedirle al señor Vladimir Putin que si entra a territorio ucraniano se haga hasta después de este fin de semana, porque el fin de semana concluyen las Olimpiadas de invierno allá en Beijing. Adelante, Armando Guzmán, te escuchamos. Gracias, Oscar Mario. Buenos días. Déjame decirte, lo que pasa con todo esto es que hay que aprender de la vida y obviamente hay que aprender de Vladimir Putin, que cuando te pones a negociar con algo y hay que negociarlo en una forma intensa, la presión no la debes bajar. Y eso es lo que está haciendo. Él está aplicando presión por todas partes mientras sigue insistiendo en sus demandas originales. Ayer, por ejemplo, el gobierno ruso le envió a Naciones Unidas una respuesta a lo que había sido una serie de peticiones y una serie de condiciones que se estaban tratando de cumplir para que se dejara de aplicar esta fuerza en Ucrania. Y en esa carta de 11 puntos, lo que los rusos exigen es que se prohíba de por vida que Ucrania sea parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. No solamente eso, se demanda también que Georgia, que era otra de las repúblicas soviéticas, tampoco sea parte jamás de la OTAN. Y van más allá todavía, regresan a su petición original o a su demanda original de que las fronteras vuelvan a mostrar la misma división que había en 1997 y todos aquellos países que fueron parte de la órbita soviética y que formaron algo que se llamaba el Pacto de Varsovia, que era similar en funciones a la OTAN, pero del lado soviético, que todas esas repúblicas y todos esos países que hoy son independientes, como Polonia y como la República Checa y como Bulgaria y como todas estas repúblicas que estuvieron en la órbita soviética, también salgan de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. O sea, lo que está haciendo Putin es demandando y exigiendo con mucha fuerza una posición que él tiene y al mismo tiempo está aplicando toda esa fuerza. Ahora, lo que Estados Unidos está advirtiendo también es que no solamente está haciendo esto, sino que está también alentando y dejando que los separatistas rusos que viven dentro de Ucrania actúen en la forma en la que actuaron y la han venido actuando en los pasados días. Estos números de ataques y de cese al fuego del que tú hablabas, porque están en pleito desde hace más de 8 años y todos los días hay encontronazos y todos los días hay encuentros entre esta gente, entre los separatistas rusos que quieren separar a Ucrania y que quieren hacerla parte de Rusia y el gobierno de Ucrania. Entonces, ayer, por ejemplo, tú hablabas de este kinder que fue atacado con artillería de estos separatistas. El kinder se llama, por cierto, Cuento de Hadas, y lo que pudo haber sido una tragedia, gracias al cielo que se evitó y que en realidad no hubo ni muertes ni heridos porque la artillería que se usó fue artillería de veras. Entonces, este tipo de cosas le hace decir a Estados Unidos que podría surgir algo que llaman una operación de bandera falsa. Esto es crear un ambiente en el que se haya un pretexto para que Rusia se meta a Ucrania o a defender a su gente o a defender a los rusos que están dentro o a crear un ambiente mucho más de guerra, precisamente para tratar de impedir que haya un abuso de derechos humanos de los rusos que viven, de los muchos rusos que viven dentro de Ucrania. Entonces, Armando, dame por favor 3 minutos, Armando Guzmán, y regreso contigo, por favor. Estoy con Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca allá en Washington, D.C. Empezamos con Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca allá en los Estados Unidos.
Hablabas de este aumento en la tensión entre Rusia y Ucrania y obviamente el señor Putin, la OTAN y el presidente Joe Biden o los Estados Unidos, porque hay ya bombardeos e intercambio de disparos esta madrugada entre Ucrania y los separatistas prorrusos que avivan obviamente la alarma. El presidente Biden dice ayer que ahora hay indicios muy claros de que Rusia planea invadir Ucrania en los próximos días, después de que las fuerzas ucranianas y los rebeldes prorrusos intercambiaron fuego en el este de Ucrania. El Kremlin acusa a Biden de avivar la tensión y publica una carta enérgica en la que acusa a Washington de ignorar sus demandas de seguridad y amenazaba con medidas técnico-militares no especificadas. Moscú también expulsó al funcionario número 2 de la Embajada de Estados Unidos hace apenas unas horas. Pero esto que comentabas, Armando, muy interesante. Yo me voy a las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin, que son su especialidad para fortalecerse como el hombre fuerte en este momento que tiene en vilo pues prácticamente a todo el planeta. No significa para muchos todavía de que sea cierto o totalmente seguro la invasión de Rusia a Ucrania, pero bueno, es parte de su estrategia para lo que bien comentabas, Armando. Te escuchamos. Gracias, Oscar Mario. Efectivamente, aplicar fuerza para seguir también demandando y exigiendo lo que él ha pedido y ha demandado desde un principio, y es el hecho de que los ucranianos y ahora los georgianos tampoco sean parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Él lo ve como una amenaza, él lo ve como algo inseguro para Rusia y obviamente esa es la posición que él mantiene. Ahora, al mismo tiempo que hay todas estas amenazas y al mismo tiempo que hay todas estas refriegas entre los separatistas rusos que viven dentro de Ucrania y el gobierno ucraniano, al mismo tiempo que eso ocurre, hoy, por ejemplo, el general Lloyd Austin, que es el secretario de Defensa de Estados Unidos y que estuvo ayer en la OTAN con los delegados y con los representantes de los países que forman la Alianza Atlántica, hoy se va a encontrar con el ministro de Defensa de Rusia y la semana próxima, al final de la semana próxima, Tony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es como secretario de Relaciones Exteriores, va a encontrarse con Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, y puso como condición a Blinken que la reunión podría solamente ocurrir si no había una refriega mayor, si no había un ataque por parte de Rusia a Ucrania, y que esa era la única forma en la que podrían seguirse negociando. Obviamente el presidente Biden está yéndose al otro extremo y a decir que él está seguro que en cualquier momento podrían seguir lanzando esta invasión, porque también él tiene que contrarrestar todas las posiciones y toda la presión que está poniendo Vladimir Putin. La situación es muy peligrosa. El hecho de que Putin mañana vaya a utilizar fuerza nuclear sin cargas nucleares, obviamente, lo único que van a hacer es lanzar vectores, los cohetes, pero sin carga nuclear, para demostrar qué tan exactos y qué tan buena puntería tienen estos cohetes. Lo único que hacen es tratar de meterle miedo al mundo entero, pero una de las cuestiones que yo creo que debemos entender con este mensaje es que las cosas están muy serias, que un encuentro, una guerra entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania sería devastador para el mundo entero, no solamente para Estados Unidos y para Rusia. Por eso pensaba en México, porque sería también devastador para nosotros en México, para todo el mundo.
Y este tipo de cosas no puede estarse ocurriendo cada vez que al señor Putin le dé la gana hacer o poner presión, sacar a sus soldados y poner una línea de soldados y decir que va a crear una guerra mundial. La realidad de las cosas, y eso lo hablábamos el otro día, es que estamos hablando de puros principios, no de hechos consumados, porque además para que Ucrania sea parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, tiene que ser parte de Europa, de la Unión Europea, y para ser parte de la Unión Europea necesita tener democracia y una serie de condiciones de inversión y de saneamiento en sus finanzas públicas y anticorrupción y un montón de cosas que no tiene. Entonces no podría ser de todas maneras miembro de la organización. Pero los países de la OTAN siguen neceando y siguen en su posición, diciéndole a Putin, no nos puedes estar forzando, no nos puedes estar presionando con tus soldados, porque entonces cada vez que te dé la gana hacer alguna cosa vas a hacer lo mismo. Y la verdad de las cosas es que mientras esto ocurre, la Alianza Atlántica no se ha resquebrajado, que era uno de los problemas y uno de los temores que había, que países como Alemania, que dependen de la situación del gas y del petróleo ruso, se echaran para atrás porque obviamente no era en su interés seguir con todo esto, pero los alemanes siguen firmes y todo el mundo sigue firme explicándole a Vladimir Putin que está haciendo el ridículo, que todo el mundo sabe que él no tiene la cantidad de riqueza que necesita para hacer ejercicios de este tipo. Y ahora lo que hemos visto es que él se une con Lukashenko, con el presidente con el dictador que gobierna Bielorrusia, y este tipo de cosas lo hace para crear un ambiente en el que se muestre que hay una gran unidad para él con otros países para evitar que Georgia y Ucrania también sean parte de la Alianza Atlántica. Ahí es en donde estamos, ahí es en donde seguimos esta mañana, y una de las cosas que me decían en el Departamento de Estado ayer es que esto podría seguir durante muchos días y que ellos ven que este tipo de técnica podría seguir durante muchos días mientras sigue presionando hasta que Estados Unidos le dé garantías de por vida de que estos países nunca van a ser parte de la alianza, Oscar Mario. Y bien interesante, Armando, lo que mencionas. Y bueno, pues habrá que ir también a la historia y recordar que con la desintegración de la URSS, Ucrania se acerca a sus vecinos del oeste, dejando a un lado estos lazos históricos que el señor Putin quiere recuperar como lo que fue la gran potencia. En lo económico, pues hubo muchos intentos para integrarse a la Unión Europea, y en lo militar también, pero a través de esta organización del Tratado Atlántico Norte, esta alianza que se establece allá a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente para proteger a los países occidentales de Europa de una posible invasión soviética ya en el inicio de la Guerra Fría. Y una vez colapsada la URSS, a la OTAN se le unieron las repúblicas exsoviéticas de Letonia, de Estonia, de Lituania, lo que tú también agregas en tu excelente análisis. Y bueno, pues lo que quiere el señor Vladimir Putin, yo creo que es esto que tú dices al último de tu comentario, de tu reflexión. El señor Putin dice, denme todas las garantías de que la presencia de la OTAN, de Europa, pues, y esta organización, pues prácticamente comandada por los Estados Unidos, no significan ninguna amenaza para nosotros, para los rusos. De ahí a que esto pueda dejar satisfecho al presidente ruso y de que el señor Biden pueda llevar a cabo pues esta exigencia, está por verse, Armando. Es cierto, porque además, si tú recuerdas, en los tiempos de Donald Trump, hubo muchos problemas entre Trump y la OTAN. El señor Trump fue varias veces a Bruselas, al cuartel general de la OTAN, a demandar que los países pagaran su cuota
del 2%. Alguien le tuvo que explicar que no se pagaba una cuota y que lo único que ocurría es que los países miembros de OTAN tenían que gastar por lo menos 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. Y esto lo estaban haciendo porque Estados Unidos ya no quería estarlos defendiendo. Y la posición de Trump era: ¿yo por qué tengo que estar defendiéndolos a todos ustedes cuando todos ustedes me están haciendo competencia en el área comercial? Lo que te digo es que al final de cuentas la OTAN en realidad no es tan fuerte. Esta es una exageración que está teniendo Putin, y la verdad de las cosas es que en un encuentro militar serio, en una situación militar de enfrentamiento, en realidad serían Estados Unidos y Rusia, y no queremos ver a Rusia y a Estados Unidos intercambiando balazos, porque esta es una guerra mundial. Entonces, eso es lo que se trata de evitar. Los europeos están conscientes de todo esto, y es absurdo porque Putin lo que quiere es que deje de haber esta organización para la defensa de Europa, cuando él mismo se está convirtiendo en una amenaza armada para Europa. Entonces, una cosa no va con la otra. El pensamiento de ruso no va con el pensamiento occidental. Y entonces este tipo de cosas son las que van a tener que cuadrar los diplomáticos, a ver hasta dónde se puede dar a Rusia para que Rusia entienda que este tipo de situación y que este tipo de comportamiento no se puede tener, de lo que le va a costar, que no tiene, y de los resultados que va a tener. Y mientras Estados Unidos está preocupado porque sí, un enfrentamiento... Armando, perdimos la comunicación con Armando Guzmán, pero bueno, es interesante esto que comenta. Sube la tensión entre Rusia y Ucrania, obviamente. Empezamos a la parte final con Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca allá en Washington. Armando, bueno, pues la tensión, de una tensa calma, volvemos a la tensión que es la especialidad del zar del siglo XXI, el señor de Vladimir Putin, que en este momento pues es muy distinto al año 2014, cuando el ejército ruso invade la península de Crimea perteneciente a Ucrania y Moscú se la anexa por su gran valor estratégico. Además, apoya a fuerzas separatistas en las regiones industriales de Donetsk y Luhansk, en la frontera con Rusia. Y estas acciones, recordemos, le generaron hace poco menos de 10 años gran popularidad al presidente Vladimir Putin, y el apoyo de los rusos hacia el señor Putin, pues en ese momento llegaba a más del 90% en cuanto a aprobación en las encuestas. En realidad es que pues Rusia a través del señor Putin quiere recuperar esa hegemonía, esa fuerza de cuando se constituye como la URSS, pero pues hay que tomar en cuenta que está muy lejos de ser un país tan fuerte en lo económico como Estados Unidos o la Unión Europea en su conjunto. Pero aquí lo más delicado y lo más peligroso es que Rusia sí cuenta con un ejército muy bien organizado y poderoso que tiene armas nucleares. Adelante, Armando. Es cierto, y por eso hoy va a tener, por ejemplo, el presidente Biden está llamando al primer ministro de Canadá, al presidente de Francia, al de Alemania, Italia, Polonia, Rumanía, el Reino Unido y la Unión Europea. Todos estos son 8 llamadas que tiene el presidente Biden, precisamente tratando de buscar un lado negociado, porque es la mejor forma de llegar a un acuerdo con Putin en este momento, Oscar Mario. Bueno, ¿qué posibilidades dan en Estados Unidos los principales especialistas de que se finalmente explote un conflicto armado de consecuencias? Pues yo, mira, iba a decir inimaginables, no sé qué tan imaginables o inimaginables, pero sí una guerra sangrienta y la imposibilidad de en este momento tener la certeza de por cuánto tiempo.
Y lo peor es que el que está trayendo otra vez las armas nucleares es Putin. Estados Unidos las tiene escondidas, las tiene guardadas porque un encuentro nuclear es tan de locura que haría polvo a este mundo. Entonces, las guerras convencionales son las que quedan aquí, pero están llevando los rusos por las mismas razones que tú exponías. A Putin le conviene políticamente y él es el gran zar y el gran hombre populista dentro de Rusia. Entonces, este tipo de cosas le conviene a él, pero no le conviene al resto del mundo. Y una guerra sería devastadora para el mundo entero, Oscar Mario. ¿Crees que el señor Biden tenga razón cuando dice que en los próximos días Rusia va a invadir Ucrania? Lo que pasa es que él tiene que unir y tiene que meterle ese miedo a todos los aliados que tiene Estados Unidos y tiene que poner un ambiente de pesadumbre sobre todo esto para que la gente no lo tome a la ligera. Y entonces creo que esta es la forma en la que Estados Unidos está respondiendo y también no echándose para atrás, sino diciendo, si él quiere una guerra, pues vamos a tener una guerra y le vamos a responder, que es lo que ha dicho también el presidente Biden. Bueno, pues yo me quedo con esto que han dicho algunos especialistas y algunas cadenas tan importantes como CNN. Yo ahí lo escuché, que China le está pidiendo a su aliado, al señor Vladimir Putin, que se espere hasta después del fin de semana para que no quite la atención de los resultados de las Olimpiadas de Invierno allá en Beijing, que finalizan este próximo fin de semana. Ojalá que esto no se convierta en una realidad, Armando, y siempre pues agradecidísimos contigo por tus despachos tan precisos y tan claros. Te envío un abrazo siempre con enorme gratitud desde México. Un abrazo con mucho afecto, como siempre, Oscar Mario. Muchas gracias por llamarme. Muchas gracias.